Venezuela lucha por ponerse de pie tras los devastadores terremotos. La emergencia postcatástrofe alcanza todos los frentes y también el sanitario. Hoy la ONU y la Organización Panamericana de la Salud advertían sobre el aumento de las enfermedades infecciosas entre los damnificados. Tenemos la sensible crónica y también los testimonios de los afectados en el estado de La Guaira. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Venezuela avanza. En la fase de desescombro, el país afronta el reto de retirar cerca de 1,2 millones de toneladas de escombros. Hay testimonios de afectados que se resisten a la entrada de excavadoras, aún con la esperanza de recuperar a sus seres queridos. Un voraz y sorpresivo incendio forestal en Almería, España, deja 12 muertos y 23 desaparecidos. Las víctimas perecieron en medio de los intentos por escapar de las llamas. Tenemos la crónica desde Madrid. Y Rusia detiene parcialmente el tránsito en un canal navegable hacia el mar de Azov. Agencias internacionales citan fuentes rusas tras el impacto de drones ucranianos en la región. En Venezuela, miles de personas siguen sin poder volver a sus casas tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. La incertidumbre volvía a sentarse este viernes cuando un nuevo temblor de magnitud 3,9 sacudía zonas del norte del país, con epicentro en cerca de Naiguatá, en La Guaira, sin que se reportaban afortunadamente daños ni víctimas. En los refugios, la vida se reorganiza entre literas, comidas racionadas, atención básica y también la espera de una nueva vivienda. Nuestro enviado especial, Johan Ramírez, estuvo en uno de esos campamentos donde encontró historias de pérdidas y de resiliencia. Mayerlin Milán perdió su casa durante el doble terremoto. A sus 52 años y con una discapacidad que padece desde su nacimiento, ahora vive en este campamento, junto con otras 1.700 personas. Duermen en literas y colchones de campaña apenas separados unos de otros. Uno tiene que acostumbrarse a vivir con la gente. Hay personas malas, hay personas buenas, así pues. ¿Ves? Pero bueno, uno tiene que sobrevivir como uno, como dice, como le toca el tango a uno. El refugio fue instalado por el gobierno central y cuenta con el respaldo de una veintena de organizaciones nacionales e internacionales. Aquí, los damnificados reciben cuidados básicos, atención médica, psicológica y alimentación. Hemos estado recibiendo la ayuda internacional. Nos están dando 2 comidas al día, una a las 12 y la otra en la tarde como a eso de las 6. Bueno, yo creo que el desayuno es el almuerzo y el almuerzo es la cena, algo así. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU gestiona la distribución de comida y asegura que esto se hace de acuerdo a manuales internacionales para situaciones de catástrofe, con el fin de garantizar la administración de alimentos durante plazos prolongados. Dentro de las cosas que damos alimentación, servicio de salud, estamos atendiendo odontología, salud mental, espacios para la recreación, el deporte, la cultura y el sano esparcimiento, atenciones al adulto, a la adulta mayor, a los niños, niñas, adolescentes. Se espera que en la medida en que se verifique el estado de las viviendas afectadas, algunos puedan regresar a sus hogares. Otros, en cambio, deberán aguardar hasta que las autoridades los reubiquen en nuevas casas en el marco de la llamada Gran Misión Venezuela Renace, un plan habitacional anunciado por el gobierno del que aún se desconocen los detalles. Yo tengo esperanza de tener mi casita pues, otra vez y tener mis coroticos otra vez, pues. Y me gustaría ser otra vez la misma que yo era. El terremoto destruyó miles de viviendas, pero algunas personas, como Mayerlin Milán, mantienen intacta la esperanza de un futuro mejor. Y de aquello queremos hablar con nosotros en directo desde Caracas, quiero decir, está nuestro enviado especial, el periodista Johan Ramírez, con los detalles de esta crónica imposible. Johan, son días de trabajo y volver a tener un techo es lo que necesitan los decenas de miles de damnificados en Venezuela. ¿En qué solución o en qué plan de acción, Johan, pueden confiar hoy los venezolanos? Jenny, esa es una pregunta difícil de responder hasta ahora.
El gobierno nacional ha anunciado lo que llaman la Misión Venezuela Renace, Gran Misión Venezuela Renace, encargada de reconstruir las zonas afectadas y ofrecer viviendas dignas a los damnificados, a las personas que se han quedado sin hogar luego de esta tragedia, pero los detalles no se han dado. Es solo un gran anuncio, han puesto al frente de ese ente a Jacqueline Farías, un personaje de larga tradición en el chavismo, fue ministra con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, ahora con Delcy Rodríguez, y tiene en su currículum, vamos a decirlo así, el hecho de haber llevado en 2005 adelante una gran misión, que era el gran plan de saneamiento del río Guaire, el río que atraviesa la ciudad de Caracas, un río que entonces estaba tremendamente contaminado y que hoy, 22 años después, está tremendamente contaminado todavía. De modo que esa gran misión fue fallida para ella y hoy la ponen al frente de la misión que deberá reconstruir las zonas afectadas, con lo cual vale preguntarse si es la persona indicada para estar allí. Tú me preguntas en qué planes, en qué estado se encuentra la reconstrucción. Detrás de mí ves uno de los edificios que colapsó en la ciudad de Caracas. Están todavía en la remoción de escombros, todavía eventualmente en la recuperación de cuerpos de fallecidos, de modo que para que esta etapa sea superada y comience la reconstrucción de casas, cuando ves el estado en el que se encuentra La Guaira en este momento, sin duda harán falta muchos meses para poder llegar a ese punto, Jenny. Eso pasa en el plano de las estructuras, Johan, en el plano de la salud. La ONU y también la Organización Panamericana de la Salud advertían sobre el aumento de las enfermedades cutáneas infecciosas y también la falta de medicinas para enfermedades crónicas. Hablemos de diabetes, por ejemplo, o de problemas cardíacos entre los damnificados. Todo ello empeorado por la falta de agua potable. Dicho esto, ¿hay una estrategia para abordar estas urgencias sanitarias que has podido conocer sobre este tema? Jenny, hay que entender también que esta emergencia tiene muchas prioridades y todas igual de importantes. Planes se han anunciado muy pocos. Hemos visto campañas de vacunación en las zonas afectadas en La Guaira, vacunación contra el tétano, contra otras enfermedades. Los expertos coinciden en que lo peor en el sentido sanitario podría comenzar ahora, en la medida en que muchos cuerpos en descomposición quedan expuestos luego de la remoción de escombros, y eso podría abrir la puerta a muchas enfermedades, a la propagación de infecciones, de epidemias. De modo que esa es un problema importante, Jenny. En los refugios hemos visto, sí, se les ofrece atención médica, atención psicológica también. Hay un esfuerzo, Jenny, pero es que el nivel de desastre es tremendo y cuando vemos eso es evidente que hace falta la ayuda internacional, porque esto ocurre en un país, recordemos, que ha atravesado décadas de crisis política, económica, social. El sector salud se ha visto puesto a prueba a un nivel extremo antes de los terremotos del 24 de junio, de modo que ahora están todavía puestos aún más a prueba. Y entonces pues esa situación hace que el drama sea todavía más complicado acá para quienes han sobrevivido al terremoto, Jenny. Johan, y hoy decíamos que un sismo de magnitud 3,9 agregaba más nerviosismo a los afectados en La Guaira, donde tú te encuentras. ¿Cuál es la situación general hoy en esa zona cero de la catástrofe? ¿Dónde estás? Bueno, esta mañana se registró un sismo, una réplica bastante importante. Hubo temor entre la población. Yo estaba en esta zona, en la zona de los Palos Grandes, que es donde también cayeron los edificios acá, en algunos edificios acá en Caracas. Hubo mucho temor, la gente salió a las calles, algunos edificios se ordenó la evacuación de los edificios y por supuesto el temor está presente. No había algunas réplicas importantes como las de hoy desde hace algunos días. Jenny, el estado del desastre es tremendo, el sufrimiento que hemos visto durante estos 10 días acá en el terreno es tremendo, el dolor, las víctimas buscando a sus desaparecidos y pues se termina para nosotros esta cobertura, Jenny, pero el drama de las familias, de las víctimas continúa allí y es importantísimo que la comunidad internacional se mantenga también vigilante para que no sean olvidadas las víctimas, para quienes han sido reubicados en refugios temporales, no se dejen allí de forma permanente porque no son soluciones viables a largo plazo. Ha sido una catástrofe tremenda, Jenny, y esto, aunque han pasado 2 semanas del terremoto, está lejos, muy lejos de terminar para muchas de las víctimas. Con un llamado a no dejar a las víctimas de Venezuela del terremoto solas, se despide nuestro corresponsal, nuestro enviado especial, Johan Ramírez, a la zona cero de la catástrofe en Venezuela. Johan, un abrazo y te esperamos de vuelta en Berlín. Bueno, ¿y cuán grave es la amenaza sanitaria que se cierne sobre los venezolanos tras los terremotos? Lo conversaremos a continuación con Hugo Pizzi, quien es doctor, epidemiólogo y además profesor de la medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y nos recibe en directo desde Argentina. Doctor Pizzi, muy bienvenido. Y lo dicho, ¿cuán grave es, en su opinión, la advertencia de enfermedades que ha lanzado hoy la Organización Panamericana de la Salud?
Absolutamente, porque nos encontramos con un país que tenía una infraestructura mala. Este fenómeno meteorológico, el movimiento de tierra, evidentemente hizo un desastre. Y para el primer momento, donde uno necesita, ante las heridas de la gente y ante las fracturas de la gente, una asistencia, ambulancias y médicos, realmente no hubo una reacción del gobierno. Por lo tanto, si no fuera por la ayuda extranjera, el problema es delicado. Además, todo movimiento telúrico rompe toda la cañería de agua y el agua buena se junta con los pozos negros y demás. Entonces hay riesgo de hepatitis, hay riesgo de cólera, hay riesgo de otras enfermedades infecciosas como los cuadros diarreicos. Fundamentalmente hay un hecho que es ineludible. No olvidemos que es un país tropical. Y al ser un país tropical, ante la falta de defensas, lógicamente corremos también muchos problemas con el dengue, con el Zika, chikungunya y fiebre amarilla. Por lo tanto, creo que es una situación bastante delicada que hay que prestarle muchísima atención. Y entonces, ¿cuál es el panorama para los enfermos crónicos? Doctor, hablemos por favor de diabetes, de problemas cardíacos, incluso de pacientes con cáncer. Bueno, ese panorama es muy malo también. Y nosotros lo conocíamos de antes, porque toda la diáspora venezolana que el régimen anterior la obligó a salir de Venezuela, esa gente que trabaja en el extranjero utiliza sus entradas para mandar remedios a Venezuela. O sea que Venezuela no estaba bien. Y los pocos remedios que recibía eran los que mandaban desde el extranjero y ahora los que llevan todos estos grupos de ayuda que evidentemente están actuando solidariamente de todos los países. Usted menciona que Venezuela es un país tropical, que la situación ya estaba mal, la situación sanitaria mucho antes de pasar estas catástrofes, estos terremotos. ¿Qué pueden hacer los afectados hasta que reciban las ayudas que necesitan? Bueno, es algo que realmente no tenemos la solución en las manos porque evidentemente la ayuda para estos casos es para mejorar todo el país y lógicamente no se trata únicamente de la zona del terremoto. O sea, yo creo que es muy problemático. Venezuela, que no estaba bien, va a estar peor que antes y le va a costar salir de esto. Por eso considero que la ayuda humanitaria del mundo puede darnos, por ejemplo, un empujón importante como para tratar de sortear estas epidemias que pueden presentarse en cualquier momento. Doctor Hugo Pizzi, muchas gracias, en Córdoba, Argentina. Y naturalmente sigue habiendo mucha desesperación en Venezuela porque mientras muchos de ellos lloran a sus familiares y también buscan cómo retomar sus vidas, algunos descargan toda su ira, todo su dolor contra funcionarios del chavismo. Ese es el caso de lo que ha sucedido hoy, donde Dameli Janet Díaz, quien ven en las imágenes, perdió a su hija en el terremoto. Bueno, la vecina de La Guaira arremetió este día contra Nicolás Maduro Guerra, es el hijo del mandatario arrestado e imputado por los Estados Unidos, y contra el diputado oficialista Jorge Arreaza. Díaz los interceptó, los interpeló, y mientras los referentes del chavismo hacían una recorrida por las zonas afectadas por el sismo. Y hablamos ahora de otra catástrofe. Al menos 12 personas de distintas nacionalidades murieron a consecuencia de un voraz incendio forestal en el sur de España, mientras las elevadas temperaturas extreman el riesgo de fuego en muchas otras zonas del país. Más de 500 efectivos, incluidos miembros de la Unidad Militar de Emergencias, combaten el fuego en los alrededores de las localidades de Los Gallardos y de Bedar, donde se registró el mayor número de víctimas mortales. Las autoridades estiman que muchos eran ciudadanos extranjeros que residen en esa popular zona turística de España. Más de 150 bomberos intentan controlar las llamas de un incendio forestal que azota al municipio de Los Gallardos, de la comunidad andaluza en el sur de España. Aunque las autoridades aún no han confirmado la causa del incendio, señalaron que un cable eléctrico habría provocado una chispa que se convirtió en fuego y se propagó rápidamente hacia un bosque cercano. La situación que estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que están las llamas detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido.
Las autoridades informaron que 4 de las víctimas mortales fueron halladas calcinadas dentro de un auto y anunciaron que cerca de 2 docenas de personas se encuentran desaparecidas. Parece que los 4 son de nacionalidad extranjera y pudieran ser británicos, ¿no? Porque por el coche con el volante en el otro lado. Aparte de las pérdidas humanas, el incendio provocó el cierre de carreteras y la evacuación de cerca de 1.000 habitantes de la zona, según informaron los servicios de emergencia. El operativo de emergencia cuenta con un amplio despliegue de 464 efectivos, 124 vehículos y 11 aeronaves que buscan atender la emergencia. En los últimos años, España ha sufrido de olas de calor con temperaturas que pueden llegar a superar los 40 grados Celsius. El viento y las altas temperaturas hacen que los pequeños incendios forestales se salgan de control. Imágenes que nos sorprende y que queremos también poner en contexto con la periodista Nicole Riz, corresponsal de Deutsche Welle en Madrid. Nicole, muchos saludos y bueno, se habla de una tragedia inédita en Almería. ¿Qué más se sabe de las víctimas y también, Nicole, del aspecto más sensible, de las condiciones en que fallecieron? Jenny, es un día profundamente triste aquí en España para todo el país. En décadas no se ha visto un incendio tan letal. Andalucía ha declarado 3 días de luto y mientras que las unidades todavía siguen intentando apagar este fuego, lo hemos oído ahora en el reportaje, más de 400 dispositivos están en el terreno intentando apagar este fuego. Los fallecidos de momento son 12. Esta cifra podría cambiar porque todavía hay desaparecidos, gente que no se ha localizado. Lo que se sospecha es que la mayoría van a ser residentes extranjeros. En esta zona se afincan muchos holandeses, ingleses, también alemanes o gente de Bélgica. Presumiblemente 4 de ellos pueden ser británicos. En las autopsias que ya han terminado, de momento no se han podido identificar los cuerpos, ya que es muy difícil después de un incendio de esta magnitud. Pero lo que sí las autoridades han confirmado es que las víctimas estaban intentando escaparse de las llamas del humo a través de rutas no oficiales, rutas de evacuación alternativas, y allí se quedaron atrapados en sus coches también a pie. Así se han encontrado estas víctimas. También el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha subrayado que las autoridades iban puerta por puerta en los pueblos para avisar a los residentes de o evacuarse o blindarse en casa según la zona, y allí por lo visto también hubo algunos residentes que en un principio no iban a seguir a las instrucciones, lo cual también podría haber sido una decisión letal porque se sospecha que podrían haber intentado escaparse luego a último minuto cogiendo estas rutas alternativas, pero tienen que investigar esto más a profundidad para saber más detalles en estos momentos. Duele escuchar todos los detalles que nos cuentas, Nicole. Este incendio ocurre también en plena ola de calor en España. ¿Cuál es el pronóstico que hacen las autoridades? Bueno, en plena ola de calor, desde luego, es mucho más difícil apagar un incendio. El combustible está perfecto porque el campo está muy seco ya por mucho tiempo y el viento con rachas de hasta 40 kilómetros la hora ha dificultado los labores de los dispositivos. Más bien también la topografía, que hay muchos barrancos y pues es difícil acceder. A la vez también se prevé que quizás el sábado puedan mejorar estas condiciones. Sin embargo, también hay que añadir que España ha vivido récords de incendios en estos últimos años. El año pasado, entre 350.000 hectáreas hasta 400.000, que equivale más o menos a la superficie de Londres más 2.5, para hacerte de la idea. Y de momento también otro año se está abriendo el debate sobre la prevención de estos incendios con cortafuegos que se hacen en invierno, por ejemplo. Nicole Riz, muchas gracias por estos detalles, tristes detalles, por cierto, tristes detalles en Madrid. Y avanzamos en otras noticias del día porque Rusia detuvo este viernes temporalmente el tránsito por el canal navegable entre el río Don y el mar Azov, ello debido a ataques ucranianos en la región. Así lo ha reportado la agencia Reuters, citando a fuentes de la industria exportadora de granos en Rusia. La vía navegable afectada es importante para las exportaciones de trigo rusas. Ucrania había reportado antes ataques con drones contra 13 embarcaciones rusas en el mar de Azov
entre ellos 10 cargueros, como parte de su campaña contra el sector energético en Rusia. Y naturalmente queremos saber más y lo hacemos con el periodista Ricardo Marquina, que nos ofrece el contexto desde Estonia. Ricardo, un gusto saludarte. ¿Y qué más se sabe sobre ese canal navegable que sale de Rusia al mar de Azov, concretamente con ese desvío, con ese bloqueo parcial del que se está informando? Buenas noches desde el Báltico. Bueno, esto es un canal muy importante para Rusia, une el Volga, es una parte del canal que une el Volga con el mar de Azov. Es la salida natural para el trigo, para petróleo, para todo tipo de mercancías al mar de Azov y luego al mar Negro, pero y sobre todo la conexión con Crimea, a los puertos crimeos. Después de estos ataques de 13 naves, entre ellos 10 petroleros, pues las autoridades rusas habrían suspendido el tránsito por el canal, esto es, ya no más barcos van a entrar porque en el mar de Azov, porque el riesgo es demasiado alto. Y esto revela que las autoridades militares del mar y de la península de Crimea no están sabiendo hacer frente a esta oleada de drones, a esta campaña que ha empezado, bueno, que lleva ya Ucrania desde hace ya más de 2 meses de hostigamiento, especialmente a la península de Crimea, a la que parece estar intentando dejar aislada. Es un golpe duro, es verdad que no sabemos cuánto tiempo va a durar el cierre del canal, pero si se alarga, pues va a afectar mucho a la economía rusa, que depende también de la venta de grano y de petróleo a través de ese canal. Bueno, y esto coincide además con las declaraciones del viceprimer ministro ruso Alexander Novak de que hay problemas de escasez de combustible en Rusia tras los ataques ucranianos. Es un reconocimiento además muy poco usual por parte de las autoridades rusas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras tú, Ricardo? Pues es totalmente así, no suele ser común que los dirigentes rusos digan que hay problemas, todo lo contrario, no hay problemas nunca en Rusia, suele haber incomodidades y siempre es culpa de otros. Esta vez dicen que hay un problema, es imposible ya negar la mayor. Es verdad que en algunas regiones de Rusia ya se está recuperando el ritmo de las gasolineras, pero no así en Crimea. Aquí el drama está en Crimea. Crimea, recordémoslo, lleva 5 días sin electricidad. Esto es algo que no se puede negar al público. Los crimeos lo saben, los rusos lo saben. Entonces estas declaraciones del ministro hay que entenderlos en ese contexto. De hecho, hoy en Eco Moscú, que es un medio opositor, pero muy solvente, de reconocido prestigio, estaba intentando plantear cuáles son las soluciones que hay para la crisis de Crimea, y se hablaba de una evacuación de los civiles de Crimea porque no pueden estar sin electricidad. Hospitales, civiles, militares sin electricidad. Es inviable. De momento yo personalmente veo muy lejos ese escenario, pero es evidente que el drama, el problema técnico, militar y social también para Rusia, especialmente en Crimea, es ahora mismo gigantesco. Ricardo Marquina, muchas gracias. En Estonia. Ustedes. Y es hora de hablar de economía y finanzas, así que mejor, Rosa Casals, mi colega de economía, bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Hablamos de una especie de choque de titanes. Apple demandó este viernes en un tribunal de California a OpenAI, acusando a la compañía de inteligencia artificial de robar secretos comerciales para desarrollar su propio hardware para ChatGPT. Apple afirmó que las acciones forman parte de un patrón coordinado de mala conducta a nivel institucional. La demanda incluye a 2 exempleados de Apple vinculados a OpenAI que, según la investigación de la empresa, accedieron a archivos confidenciales. La acusación le da un giro impactante a la relación entre ambas empresas, que en 2024 firmaron una alianza para integrar ChatGPT al sistema del iPhone y que se tensó cuando OpenAI anunció el año pasado sus planes de ingresar al negocio del hardware. OpenAI no se ha pronunciado todavía sobre la demanda, que podría complicar sus planes de salida a bolsa. Y la empresa surcoreana de chips de memoria SK Hynix debutó en Wall Street con unos 26.500 millones de dólares de valor de mercado, un récord en una empresa extranjera en la bolsa de Estados Unidos. La oferta pública le brinda al principal proveedor mundial de memoria de alto ancho de banda un potente canal de financiación, además de atraer inversores al pujante mercado de chips avanzados para centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial. Entrada triunfal en Wall Street, pues, para el gigante surcoreano SK Hynix. Lo comentamos con nuestra corresponsal financiera allá en Nueva York. Ana, decimos que es la mayor salida al mercado de una empresa extranjera, y esto apenas un mes después de SpaceX de Elon Musk. Y se trata además de una salida muy esperada. ¿Por qué?
Pues para los inversionistas ha sido muy esperada porque trae al Nasdaq uno de los motores que han convertido a la bolsa de Corea del Sur en una de las más rentables del mundo. El atractivo de los semiconductores ha sido fundamental para que el Kospi se haya revalorizado un 135% en los últimos 12 meses. SK Hynix es la segunda empresa de más valor tras Samsung y se ha revalorizado un 634%. Para Estados Unidos y para la IA también es importante porque la financiación que se logra se va a usar en expandir la capacidad manufacturera de unos chips de memoria que están muy demandados no solamente por las empresas de alta tecnología tipo Apple o Dell, sino también por las empresas de alta tecnología de inteligencia artificial, sobre todo por las de alta tecnología de inteligencia artificial como NVIDIA. De hecho, sus chips de memoria son los que se están utilizando en los sistemas Vera Rubin, que son los de más altas prestaciones de NVIDIA. En Estados Unidos la empresa va a invertir en una fábrica en Indiana y en ampliar otra en California y goza de unas importantes subvenciones del gobierno federal. Para ello también ellos dicen que tienen que ampliar la base industrial porque la demanda no para de crecer. Aunque hay que decir, Ana, que esta salida de SK Hynix llega en un momento en el que ocasionalmente el mercado castiga a estas empresas. ¿Cuál es el motivo? Sí, las subidas de estos valores se apoyan en la masiva inversión de inteligencia artificial y todo ello de vez en cuando está despertando temores de que se haya llegado al terreno de la burbuja. Se cuestiona todo lo que rodea a esta tecnología que aún tiene que demostrar que tiene una rentabilidad que esté a la altura de las inversiones, además para un escenario económico que esta propia tecnología va a cambiar dado su impacto en el mercado de trabajo. Por otro lado, el mercado de los semiconductores tiene sus propios matices y sus propios ciclos, y en el caso de los chips de memoria pues se han vivido muchos ciclos, desde el .com hasta ahora, pasando por los chips de memoria necesarios para los pequeños electrodomésticos o para los pequeños PCs o los teléfonos, hasta lo que se está haciendo en la nube. SK Hynix considera que el ciclo que se abre ahora es muy largo y sus inversionistas han aupado desde luego hoy el valor, que ha salido a $149 y se ha revalorizado un 14% hoy en su debut en el Nasdaq. Ana, muy interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias y buen fin de semana para ti. Muchísimas gracias igualmente. Un nuevo corte eléctrico generalizado, el segundo en los últimos 5 días, afecta este viernes a Cuba, según informó la compañía de electricidad, en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Pero si algo caracteriza a los cubanos es su capacidad de supervivencia inventiva. En plena crisis de combustible, los triciclos eléctricos emergen como un nuevo medio de transporte gracias a una inagotable fuente de energía, el sol. La necesidad agudiza el ingenio. Esto se ve claramente en La Habana. Los triciclos motorizados están aquí por todas partes, sustituyendo a los autos como principal medio de transporte. Esto se debe a la escasez de combustible por el bloqueo de Estados Unidos. El transporte andaba difícil, pero antiguamente había más opciones. En estos momentos la única opción que hay es esta. Si tienes el dinero te montas, si no, no vas a ningún lado. Pero los triciclos, fabricados en su mayoría en China, solo se pueden cargar cuando no hay apagones. Y aquí vuelve a entrar en juego el ingenio. Carlos Álvarez tiene un taller especializado en vehículos eléctricos. O sea, nosotros buscamos soluciones y el panel solar realmente es una cosa que es una inversión relativamente mediana, pero ya después que lo tienes puesto depende solamente del sol. Tiene que ser que haya sol. Si no hubo sol ese día, bueno, te pusiste mala suerte, pero si hay sol realmente genera bastante y ayuda bastante. Así, la gente emplea el triciclo eléctrico para desplazarse y transportar enseres. En La Habana se han vuelto omnipresentes debido a su indispensable papel en la crisis económica y energética que allí viven en la actualidad. La mejor opción que hay es ponerle un panel solar a un triciclo, ya que tenemos buena escasez de combustible en el país y esto es lo que está moviendo a las personas, las MIPYMES, la comida, todo se está moviendo ahora mismo con los triciclos. Y aunque en Cuba hay actualmente escasez de muchas cosas, sí hay suficiente sol para cargar las baterías. Podría decirse así que Cuba está haciendo su propia transición energética. Y tenemos más temas, política interna de Alemania. Jenny. Están moviendo mucho las cosas, eso es lo que quiere también naturalmente el gobierno de coalición de Alemania, porque el Parlamento, el Bundestag, ha aprobado antes de la pausa de verano
Una controvertida reforma del sistema público de sanidad. Las dos cámaras dieron luz verde a la propuesta de ley impulsada por conservadores y socialdemócratas. Según el gobierno del canciller Friedrich Merz, el objetivo es hacer sostenible financieramente el sistema público de salud y evitar el aumento de las cotizaciones de los asalariados. Entre las medidas destacan un aumento del copago para medicamentos prescritos, la eliminación de la gratuidad de algunos tratamientos y una segunda opinión médica obligada para algunas operaciones. El gobierno quiere ahorrar con estas medidas casi 19.000 millones de euros. Oposición y asociaciones médicas critican con dureza esta reforma. Y más noticias internacionales a continuación. China recuperó por primera vez parte de un cohete tras su lanzamiento desde la isla de Hainan. El propulsor de larga marcha 10 veces se paró después del despegue y aterrizó en una plataforma marítima. La tecnología utilizada habitualmente por SpaceX permite reutilizar componentes y reducir los costos de las misiones espaciales. Familiares y amigos de 5 guardias de seguridad privada desaparecidos se manifestaron este jueves frente a la sede del gobierno de Ecuador en Quito para exigir que se intensifiquen las labores de búsqueda. Los trabajadores desaparecieron en alta mar el 14 de junio pasado después de zarpar desde un muelle del puerto de Guayaquil en el suroeste del país para custodiar una embarcación camaronera. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que tiene intención de retomar las relaciones diplomáticas con Perú, suspendidas desde noviembre del año 2025. Un día antes, el presidente electa peruana, Keiko Fujimori, había propuesto ese paso. Perú rompió relaciones después de que México otorgase asilo político a Betsy Chávez, la última primera ministra del encarcelado expresidente Pedro Castillo. Y las altas temperaturas que afectan a los Balcanes obligan a tomar medidas especiales, incluso para proteger a los animalitos. Bueno, sucede en un santuario de osos cerca de Pristina, la capital de Kosovo. Los cuidadores preparan diariamente frutas y verduras congeladas para ayudar a los animales a soportar el tremendo calor. El recinto alberga a más de 18 osos pardos rescatados y además es gestionado por una organización internacional llamada Forpes. Además de repartir los alimentos helados, el personal refresca a los animalitos con agua. Las autoridades de la región han advertido además sobre un mayor riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas y la sequía. Y con la mirada puesta también en lo que hemos visto en España. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.